tal? Vamos a iniciar una tarea un poco complicada, lo que es dar clases desde un lugar totalmente improvisado. Mi idea es ayudarlos a los alumnos de Matemática 1 en el módulo 3. Mi nombre es Adriana, soy una de las profesoras del curso y mi intención es analizar desde un inicio un poquito cómo es el desarrollo de la matemática en cosas que a ustedes les resulta complicado. Bueno, acá lo que quiero compartir con ustedes, si es que puedo, no veo por qué no estoy pudiendo, es quién era Boole. ¿Por qué le llamamos a este módulo 3 álgebras de Boole? Bueno, Boole fue un matemático y lógico inglés que quería que vieran la foto, mejor dicho, no una foto, sino un cuadro. Llegó a ser medalla de la Royal Society, una gran distinción de la época. Vivió en los primeros años, o mejor dicho, nació en los primeros años del siglo XIX y murió un poquitito después de la mitad de ese siglo. Se lo considera inventor del álgebra de Boole. Y en realidad el álgebra de Boole es una gran abstracción de lo que se sabía ya de lógica. La lógica, recuerden ustedes que no empezó con Boole, sino que empezó muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, por ende del nacimiento de Boole. Podríamos pensar en 4 siglos antes de Cristo que empieza el desarrollo de alguna manera ya formal de la lógica. El señor George Boole lo que hizo fue aunar en un trabajo que llamó una investigación de las leyes del pensamiento, las teorías de la fundamentación de la lógica en la matemática y en la probabilidad. Bueno, esto es un extracto de lo que pueden encontrar en varios libros, por ejemplo en Wikipedia. Por lo tanto, yo no voy a hacer una biografía de él, sino que decir que lo que hace Boole no solamente se puede considerar como el padre de la matemática, de la parte computacional, sino de la fundamentación de una rama muy importante de la matemática, que es justamente las álgebras de la lógica. Es una rama muy interesante que se está siempre en continuo desarrollo y efectivamente una de sus grandes aplicaciones es la inteligencia artificial. Por eso es que ustedes, como alumnos de la licenciatura en informática o analistas de computación, ven en el módulo 3 de Matemática 1 esto. Lo que hay que considerar, me parece importante, es que la matemática y toda la ciencia, y sobre todo la matemática, no es algo que se debe a la evolución a través de los tiempos que se ha ido construyendo paso a paso. Es algo que
realmente es una creación del hombre. Uno cuando va por la calle caminando no se puede encontrar con el número 1, con el número 2 o con el número 4. El hombre lo que ha hecho a partir de las ideas, justamente en el sentido de idea, la generalización de un montón de cosas y abstracciones que desembocaron justamente en lo que nosotros usamos todos los días, que son los números. Es fácil andar por la calle y encontrarse con un árbol, con una planta, con un animal, con otro hombre, con otra mujer, pero no nos vamos a encontrar con un número suelto. Los números los tenemos nosotros en la cabeza, algunos de nosotros los tenemos en la cabeza, y nos han resultado muy útiles a través de los años. Por eso es que se ha evolucionado tanto y que en muchas ciencias aparece usando la matemática. No todo lo que vemos ahora en matemáticas, como puede ser el álgebra de Boole, apareció así en los inicios de la matemática. Es lo mismo que pensar en algo muy práctico, que ahora uno anda por la calle, cuando puede, no en estos momentos, no podemos tanto, encontrarnos con autos. Pero el auto no salió así en los inicios, ¿no? Primero el hombre inventó la rueda, después inventó otras cosas, hasta que llegó a la concepción del auto. Bueno, algo parecido pasa en la matemática, y sobre todo en las situaciones más abstractas. Bueno, vamos a ir a donde pretendemos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, les voy a mostrar lo que yo considero que es el plan de el trabajo de unos videos que voy a hacer. Como ya les dije, esto está destinado fundamentalmente a los alumnos de Matemática 1, de la Facultad de Informática. Por eso un enfoque que voy a pretender desarrollar. Tenemos la organización de los dos primeros videos, van a ser más de uno y más de dos. Vamos a ver una introducción, reflexiones sobre lo que sabemos en realidad todos, ejemplos muy conocidos por ustedes, y vamos a ver a qué llegamos hoy con esto que estamos por desarrollar. Luego de decirles cuál es mi presentación, vamos a presentar algo muy conocido por ustedes, y que me interesa que reflexionemos. Ustedes vieron que en este momento en todo momento se está hablando de la psicología cognitiva y lo que tiene de interesante la psicología cognitiva es que todavía no se ha descubierto todo y entonces no sabemos exactamente bien cómo es el comportamiento del cerebro humano. Lo que sí se ha demostrado que los nenes muy chiquititos, y también hay quienes hacen ese tipo de estudios sobre animales, que algunas especies animales, además de la nuestra, pueden reconocer a grosso modo lo que es una cantidad de cosas. Ahora, ¿cómo empezamos la mayoría de nosotros, los seres humanos, a incorporar el concepto de número? Por lo general, empezamos con nuestros dedos. Es decir, empezamos a contar, 1, 2, 3, y eso no le ponemos el número 1, sino que nuestra mamá, nuestro profesor,
profesor, nuestro papá, nuestra abuela, se empezaron a decir 1, 2, 3, 4, y así siguiendo. Y entonces, sin darnos cuenta, hemos ido incorporando esa situación. Ahora, lo interesante es que varios científicos, ya les dije que se dedican a estudiar el conocimiento, han pensado que el hecho de contar con los dedos da al pequeño, es decir, a un niño, un entendimiento multisensorial de lo que es la matemática. El Grillo puede sentir de una manera concreta con sus dedos la idea de la numeración. Y dos tipos de numeración muy importantes en la matemática, que son la numeración cardinal. ¿Y qué es la cardinal? Aquello con lo que nosotros realizamos operaciones. El 1, el 2, el 3, aquellos que nos sirven para sumar. Pero también la idea de la numeración ordinal, que es la que nos sirve para ordenar las cosas. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Pareciera que esto, después unido con otras cosas que nos van a enseñar nuestros docentes a lo largo de nuestra vida, los cálculos mentales desarrollan en el chico y en el ser humano en general la idea de incorporar de una manera concreta y después lo que nos va a permitir abstraer la idea de números. Por supuesto que después de los dedos también muchos docentes y muchos papás y abuelos nos ayudan a apilar o cubitos o agrupar pelotitas, etcétera, para ir teniendo la idea de que después de esas pilas las contamos y ese resultado va a ser el resultado de la suma. Acá vemos una niñita ya en el aula. Quiero comentar que desde muchas veces los docentes de matemáticas de otros niveles del primario criticamos un poco esto de igualar una fruta a una determinada cantidad o varias frutas a una determinada cantidad, pero pareciera que esto en el chico, después él puede hacer el salto de la abstracción y considerar que efectivamente eso que está representando es un número. Acá vemos otros nenes sumando con la mano. Acá plantillas que enseñan a sumar. Y estas plantillas, fíjense que ya no tienen números, tienen abajo el número representado por la cantidad de deditos que hay arriba. Y después ya vemos un chico que ya trabaja con los números arábigos. ¿Qué son los números arábigos? Bueno, son los números que habitualmente trabajamos nosotros. Todos sabemos que además de los números arábigos, había otros números, que eran los números romanos, por ejemplo, que son muy elegantes para tenerlo, por ejemplo, en un reloj, pero son muy incómodos a los efectos de tener sumas. De realizar cualquier operación con los números romanos es bastante complicado. Entonces, por la disposición de los números arábigos y la base 10, eso es bastante sencillo de realizar. Otra cosa más que podríamos decir, ¿por qué le llamamos arábigo a ese tipo de números? Bueno, porque provienen en realidad de las civilizaciones árabes que estaban en la Mesopotamia formada por el Iris y el Éufrates, donde vivieron los babilonios, por ejemplo, y que era gente que estaba muy avanzada en cuestiones de la matemática y de la astronomía. Y ellos
se podrían pensar que fueron de alguna manera, los grandes precursores del álgebra. Pero eso sería largo de andar acá. Y el álgebra es la manera de resolver cuentas, por eso es que resulta tan importante. Entran cosas que uno no quiere que entren, pero bueno, entran. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ir un poquito más, y dónde está lo que quiero compartir con ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes es que reflexionemos un poco de qué fue nuestra educación en la enseñanza primaria. Pensemos, vuelvo a repetir, que nosotros empezamos a sumar con los dedos. La operación de suma en general no nos trajo demasiados problemas. A casi ninguno le trae demasiados problemas. Se las arreglan con los dedos, con palitos y otros implementos para sumar. Después la maestra o el docente nos ha enseñado a multiplicar. Multiplicar, en general, cuando uno es chico, no entiende muy bien qué es lo que significa multiplicar. La maestra nos lo ha explicado, pero a veces lo que nosotros solamente incorporamos son las tablas de multiplicar. Que es una nueva operación. Entonces es característico que el chico pregunte, cuando va a resolver un problemita sencillo, profe o señorita, ¿eso es de más o de por? Es decir, el chico evidentemente no tiene muy claro muchas veces para qué tiene que usar la suma y para qué tiene que usar el producto. Pero bueno, a medida que obviamente uno crece, va evolucionando, va absorbiendo los conocimientos, aprendiéndose de los conocimientos, que eso significa conocer, no solamente información, sino incorporar, y vamos aprendiendo a multiplicar. Muchas veces gracias a no aprender a multiplicar, igualmente en muchos colegios, por suerte para muchos, y también es una macana en otro sentido, que permiten usar la calculadora. ¿Qué hace la calculadora? La calculadora ¿qué hace? Es calcular. Calcular no es todo lo que se hace en matemática, ni se debe hacer con la matemática, ¿no? Por eso, aparte, es por lo que a veces los chicos, cuando hacen el paso de la primaria a la secundaria y al enfrentarse con las situaciones problemáticas, tienen bastante problema. La matemática no es solo cálculo, sino en realidad lo que uno pretende es enseñar a resolver problemas. Y ni la abstracción. Entonces, avanzando un poco más en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, también nos introducen los números enteros. Pero primero vamos a reflexionar un poco sobre las operaciones básicas de la suma y multiplicación, y en particular en los naturales al principio, que son los que primero empezamos. Entonces, quiero destacar lo siguiente. Y si nosotros tenemos el número 3 y el número 4, que ambos son naturales, lo sumamos y me da el 7, que también es un natural. Eso nos va a decir que la suma es cerrada en los naturales. ¿Por qué es cerrada? Porque no nos salimos del conjunto de los naturales. También por eso muchas veces se llama ley interna. Después, algo importante es que vale que si hacemos 5 más 3 más 7,
como 5 más 3 es 8 y le sumamos 7 nos da 15, comprobamos, siendo chicos, que es lo mismo que tener 5 más 3 más 7, que es 5 más 3 más 7 es 10, y también nos da 15. Entonces ahí, con varios ejemplos, incorporamos que no importa cómo asociemos. Eso se puede transcribir un poquito más abstractamente, como que si tenemos 3 números naturales n, m y h, entonces n más m más h es lo mismo que n más h más m. Después, otra cosa que también fuimos incorporando, que no importa cómo sumemos dos números. ¿Qué quiero decir con que no importa? No importa si cambiamos el orden. Acuérdense que en el lenguaje cotidiano y la matemática, permanentemente las cosas se llaman de manera muy similar a lo que uno ya escribe en el lenguaje cotidiano o se comunica con el lenguaje cotidiano, es decir, el lenguaje de todos los días. Cuando yo quiero decir que dos cosas cambian de lugar, puedo decir conmutan. Bueno, entonces, si hacemos 5 más 4 nos da 9, y si hacemos 4 más 5 nos da 9. Esa idea le vamos a llamar que la suma es conmutativa en n. Para n y m en n más m es igual a m más n. Ahora, no muchas cosas son conmutativas, ni muchas cosas son asociativas, ni muchas cosas en la vida cotidiana, digo, ¿no? Nomás ahí. Piensen en la conmutatividad, que es lo más fácil. Si nosotros queremos cocinar, por ejemplo, un buen huevo frito, primero ponemos a calentar el aceite en la sartén y después echamos el huevo. Pero no nos va a salir tan rico si primero ponemos el huevo y después echamos el aceite y calentamos. Es decir, que en la vida diaria muy pocas cosas son conmutativas. Y pensar con el nacimiento y la muerte. Primero nacemos y después morimos. No morimos y después nacemos, algo que creamos en la reencarnación, ¿no? Bueno, volvamos a los números. Entonces, hay un número 0 que no modifica el resultado cuando se lo suma a otro número. Bueno, acá con respecto al 0 podríamos estar días charlando. Yo voy a considerar que el 0 es un número natural. El 0 fue incorporado por los árabes, como dije, y antes ya la gente hacía matemática, pero el problema era la representación del número 0. La conciencia del 0, obviamente que se tenía, yo entiendo que una persona que tenía varias ovejitas en un corral, si salía a la venta con sus ovejas y sacaba todas las ovejas que estaban en el corral, se daba cuenta que en el corral no le había quedado nada. Es decir, seguramente que esa nada, que a veces es lo que el nene dice, no tengo nada más, eso se incorporó naturalmente en el ser humano y era una idea primitiva, de alguna forma. Entonces, por eso para mí eso es un número natural. Hay distintas posturas al respecto, ¿eh? Pues algunos lo consideran natural y otros no. Es cierto que si nosotros pensamos que cuando contamos lo primero que decimos es 1, 2, 3, el 0 no lo tenemos dentro de nuestros dedos. Pero a los efectos de ir pensando la propiedad que tiene el 0, que sumado con cualquier otro no le hace nada, es interesante ya tomarlo como natural. El 0 decimos que es el neutro de la suma en n. Ahora vamos a hacer un gran salto y vamos a ir a los enteros, con todo lo que eso significa, para qué nos pusieron los números enteros. Ha sido una ampliación, ¿no es cierto?, de los números naturales. Pienso que acá me ven.
Si nosotros representamos los números, de este lado tenemos los números naturales, y después tenemos menos 1, menos 2, etcétera, menos 3. Acá tenemos, todos estos van a ser los números enteros. A los naturales le agregamos estos números, que son los opuestos de los números naturales, y así tenemos los números enteros. A ver, esto lo vamos a poner, permítanme. Así ven lo que yo escribí, ¿no? Es decir, tenemos es convención, los naturales a la derecha y sus opuestos a la izquierda. Vamos por acá. Entonces, vamos a mirar propiedades de la suma y la multiplicación en los enteros. Entonces, ¿qué propiedades me interesa destacar? Que la suma de dos enteros es un entero. 3 más menos 4 me da menos 1. Entonces, bueno, eso nos lo preguntaba en nuestro colegio. ¿Qué pasaba? ¿Qué te da un entero? Bueno, así hicimos varias cuentas y nos tomamos conciencia de que sumando números enteros nos da un entero como solución. Entonces también acá decimos que la suma es cerrada adentro del conjunto de los números enteros. También es interesante que recordemos que la suma es asociativa dentro de los números enteros. Entonces eso lo destacamos. Y también, no importa si cambiamos el orden, la suma va a ser conmutativa dentro de los números enteros. Yo puse justamente en estos ejemplos triviales, pero algún ejemplito para recordarles que en lugar de naturales, ya que habíamos hecho los otros en la parte de n, acá en la parte de z puse todos ejemplitos con enteros. El 0 también no modifica cuando suma a ningún entero. Acá pusimos el menos 20, pero eso lo podríamos haber puesto a cualquiera. Esta es una manera de irnos aproximando a una simbolización de que si tenemos un entero en z y el número 0, 0 más n nos da n, y decir que el 0 es el neutro para la suma en z. Dado un número entero, 5, por ejemplo, existe el menos 5, tal que si lo sumamos nos da 0. El menos 5 decimos que es el opuesto de 5. Y eso pasa para cualquier número entero. Dado m en z, existe menos m en z, tal que m más menos m da 0. Los números m y menos m son opuestos uno del otro. Acá, cuando nosotros decimos el 5 y el menos 5, bueno, el menos 5 es negativo, es más chico que 0, eso quiere decir que sea negativo. En cambio acá, cuando estoy escribiendo m en z y menos m en z, el símbolo menos adelante del m no está indicando que sea negativo, está indicando que es el opuesto de m. Recuerden eso porque ya ese tipo de abstracción trae algunos problemas. Bueno, para la multiplicación. La multiplicación en z, acuérdense que la voy a escribir con un puntito, en general la escribimos así, y 3 por menos 5 da menos 15. Por la regla de los signos, bueno, todo eso lo recuerdan, y el producto de enteros nos da un entero. Entonces, lo escribimos en general, que si m y n están en z,
su resultado m por n va a ser un h que también está en z. Entonces la multiplicación es cerrada en z. Es decir, no me escapo de los números enteros. Después vale la propiedad asociativa. Es decir, multiplicando tres números enteros, como por ejemplo menos 5 por 4, nos da menos 20, y la multiplicamos por 7, y nos da menos 140. Y menos 5 por 4 por 7 va a ser menos 5 por 28, y también nos da menos 140. Entonces no importa la manera que asociemos. Esto, ¿cómo lo llamamos? Propiedad asociativa de la multiplicación en Z. Y acá le escribimos para tres números que viven en Z, n por m por h da lo mismo que n por m por h. Después, que no importa si cambiamos el famoso refrán, el orden de los factores no altera el producto, decimos, ¿no? ¿Y por qué la gente dice ese refrán? Bueno, porque menos 4 por 5 da menos 20, da lo mismo que 5 por menos 4 igual menos 20. Dentro de los enteros, la multiplicación es conmutativa. Después vamos a ver algunas situaciones que se nos va a caer el refrán. Quédense tranquilos que falta mucho. 1 por menos 80 es menos 80. El 1 no modifica otro elemento cuando lo multiplica, no modifica ningún número cuando lo multiplica. ¿Cómo lo decimos? Y decimos que el 1 es el neutro de la multiplicación en Z. Así tenemos 1 por n igual n para cualquier n en Z. Propiedad importante de escribir. Que si tenemos el número 2 multiplicando la suma de 4 más menos 10, es lo mismo que 2 por menos 6 y nos da menos 12. Si tenemos 2 por 4 más 2 por menos 10, es lo mismo que 2 por 4, 8, 2 por menos 10, menos 20, 8 menos 20, menos 12. Esto que hicimos, si prestamos atención, lo que hicimos ahí fue 2, creo que era por, disculpen, 2 por 4 más menos 10. Bueno, 2 por 4 más menos 10. Lo que hicimos fue lo que acostumbramos a llamar, obviamente, propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. ¿Por qué la llamamos así? Y bueno, porque lo que hacemos es distribuir la multiplicación en 2 en los dos que se están sumando. Esta propiedad, que ahora la vamos a mirar en el escrito, yo para destacar algunas cosas importantes. Fíjense que esto viene a cuento por muchas operaciones que a veces estamos haciendo y tenemos m más h se están sumando y estamos multiplicando por n. Esto es lo mismo, decimos, que n por m más n por h. Normalmente tenemos la costumbre, y lo digo
justamente a propósito, lo recalco acá, de mirar las igualdades, sobre todo los occidentales, de izquierda a derecha. Porque es nuestra manera de escribir. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Escribimos A, B, C. Normalmente escribimos en ese orden, de izquierda para la derecha. Entonces, pareciera que eso nos condiciona a mirar las igualdades de la misma manera. Nosotros miramos de acá para acá. Ahora, cuando nosotros miramos esto del lado derecho respecto de la hoja cuando la estamos viendo al izquierdo, es la propiedad que nos permite sacar factor común. Eso es algo interesante de que tengan siempre en cuenta, ¿no? ¿Por qué podemos sacar factor común? Porque vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. Bueno, comentario ya que venía. En este caso estamos trabajando la multiplicación de enteros con la suma de enteros. Bueno, por tener z, dos operaciones, suma y multiplicación, con las propiedades que hemos enumerado, se pone, fíjense la notación, que la terna z más punto, fíjense lo que digo, es un anillo conmutativo o el anillo de los números enteros. Ahora vamos a enseguida a mirar en un momento algunas cosas más. Entonces, vamos a dejar de compartir. Ahora sí yo voy a escribir algo en el pizarrón. Espero que se vea bien. En Z definimos una suma. Recapitulando, es cerrada, primera condición, o ley interna. Asociativa, segunda condición. Tercera condición, existe, vamos a poner directamente el 0. Todo elemento tiene opuesto. Además, es conmutativa. Y después, Z con el producto o con la multiplicación es cerrada, asociativa, existe el 1 y el producto se distribuye en la suma. Por esas condiciones que hemos visto, hemos dicho que el conjunto de los enteros con la suma y el producto le hemos dado el nombre de anillo o anillo de los enteros. Fabricamos una terna que es el conjunto de los números enteros.
Bueno, eso me está indicando que ya tenemos que ir terminando este video y enseguida vamos a empezar con otro. Pero bueno, este es uno de los primeros ejemplos de estructuras o estructura algebraica que vemos. Es una estructura que sin darnos cuenta desde que somos chicos la tenemos incorporada. Es decir, tenemos incorporado los números enteros, tenemos incorporado la suma, tenemos incorporado el producto, sabemos de esas propiedades. Por supuesto, nunca la maestra, ni el maestro, ni muchas veces en el colegio secundario, nos han hablado de una estructura y no nos han dicho que Z es un anillo, con la suma y el producto. Eso ya requiere una abstracción. ¿Para qué hacemos abstracciones y qué es lo que vamos a hacer? Porque a renglón seguido lo que vamos a hacer es generalización. Las generalizaciones son algo que normalmente hacen los matemáticos. Los matemáticos hacemos porque me considero una de las personas de la matemática, por más que sea profesora en este momento, lo que tratamos es de ver si hay otros elementos que estudia un matemático que tienen las propiedades parecidas o similares a algunos otros objetos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que permite, eso es lo que se llama generalizar una determinada situación y hacer nuevas definiciones. Esas nuevas definiciones al principio nos cuestan cuando somos alumnos, pero después nos damos cuenta que pueden simplificarnos bastante la situación. Bueno, vamos a cortar acá y vamos a hacer otro video, así vamos a aprender cómo vamos a poder generalizar la idea de número entero, ¿no? Con otra estructura y ver cómo esto se aplica a otros conjuntos. ¿Para qué? Para ir camino a las álgebras de Boole, que es nuestro objetivo.